Hola amigos, amigas, bienvenidas a Tecnosfera. Este año 2024 hemos sabido de un hito importante relacionado con la producción de electricidad en España. Las estadísticas consolidadas del año anterior confirman que en 2023, por primera vez en la historia, la producción de electricidad con tecnologías renovables en España superó el 50%. Se podría considerar un gran éxito, ¿no? Bueno, sí, pero ojo porque esta evolución hacia las renovables viene con problemas y necesidades añadidos. ¿Quieres saber cuáles son? Pues sígueme y te los cuento. Pues sí, un gran año para la energía renovable en España, con más de la mitad de nuestra electricidad producida con renovables. Pero que no se nos suba a la cabeza que hay muchos países mejor que España en ese aspecto, tanto en Europa como en Sudamérica. Pero ese es otro tema, de modo que para no interrumpir el relato, al final del vídeo analizamos un par de ejemplos a modo de propina informativa. Pero bueno, a lo que íbamos. En España la mitad de nuestra electricidad es hoy de origen renovable. Se trata de una cifra que consolida la tendencia del último cuarto de siglo en nuestro país. En lo que llevamos de siglo XXI hemos pasado del 20% al 50% de electricidad renovable consumida. Y si hablamos de potencia instalada, aún sería más. Espera, ¿más potencia instalada que consumida? Pues sí, porque si lo piensas un poco es natural que independientemente de la tecnología que uses, la potencia instalada esté bien por encima de la que acabes usando. Y eso es así siempre y en todas partes simplemente para asegurar el suministro de electricidad. Lo que sorprende es cuánto más alta es la potencia instalada frente a la consumida en España. Podrás encontrar un análisis comparativo con otros países europeos en mi web cienciateca.com. Pues bien, en un mix energético como el de España, que incluye mitad generación eléctrica renovable y mitad no renovable, incluida la nuclear, las carencias que resultan de la variabilidad o intermitencia de las renovables, es decir, aquello de que la solar es improductiva de noche y esto, se han suplido hasta ahora con producción no renovable, en nuestro caso con centrales de ciclo combinado alimentadas por gas fósil que añade CO2 a nuestra atmósfera. Pero si queremos llegar a una producción 100% renovable sin emisiones, tendríamos que llegar a eliminar esa contribución fósil. No es fácil. Para ello necesitamos abordar toda una batería de medidas estratégicas porque ninguna es suficiente por sí misma para resolver el reto. Vamos a ver. Primero, desplegar un almacenamiento masivo de energía con todas las tecnologías a nuestro alcance. Segundo, producir vectores energéticos a partir de renovables, como el hidrógeno verde y otros combustibles solares. Tercero, mejorar nuestras redes de transporte y distribución, incluyendo conexiones transfronterizas, especialmente en nuestra península ibérica, que es una isla energética. 4. Mejorar la gestión de la oferta y la demanda de energía eléctrica. 5. Y por último, aunque no menos importante, racionalizar el uso de la electricidad, con más ahorro y eficiencia energética. Así es, amigos, amigas, llegados a un 50-60% de electricidad renovable, es el momento de redefinir la estructura de nuestra red y añadirle el factor almacenamiento, que ha sido tradicionalmente olvidado en el pasado junto con todas las otras medidas señaladas. El almacenamiento ha sido tan ajeno a la red eléctrica que hasta no hace mucho los ingenieros aprendían en sus escuelas de ingeniería que la electricidad no se puede almacenar, y se especializaban en gestionar las redes. Pero si convertimos la energía eléctrica en otra forma de energía, como por ejemplo energía química, térmica o mecánica, sí podremos almacenarla, claro que sí. Mediante reacciones electroquímicas podemos almacenarla en baterías o convertida en vector hidrógeno. Y en estaciones hidroeléctricas de bombeo se almacena como energía potencial a través de la conversión de la electricidad en energía mecánica. Tenemos que recuperar el tiempo perdido con esto del almacenamiento de energía.
Para dar una idea del enorme reto que esto supone, basta con comparar la energía total que producimos y consumimos actualmente con nuestra capacidad actual de almacenamiento. Podríamos empezar con una nota positiva señalando que España, junto con Alemania, está a la cabeza del almacenamiento de energía en Europa. Pero aún así, nuestros 8.3 gigavatios de almacenamiento instalado total solo cubrirían un 30% de la potencia total que consumimos. Hace falta más. En realidad, España está haciendo sus deberes en este ámbito y apunta a llegar a 20 gigavatios de almacenamiento para el 2030 y 30 gigavatios para el 2050. Pero para eso, de nuevo, no será suficiente con una sola tecnología de almacenamiento. ¿Y qué tecnologías tenemos para almacenar energía? Esta gráfica de aquí nos da una idea de la gran variedad que hay. Desde instalaciones de grandes reservas de energía como las centrales hidroeléctricas de bombeo, hasta supercondensadores pequeños para alimentar pequeños sensores en el entorno de las redes inteligentes y de la Internet de las cosas. Obviamente no todas estas tecnologías dan la talla para almacenar renovables a gran escala, pero más de una sí la da. Y al igual que la generación, el almacenamiento puede ser centralizado o distribuido. De todas estas tecnologías, la primera, la más grande, la tecnología de las centrales hidroeléctricas de bombeo, conocidas también como hidroeléctricas reversibles. Esta tecnología, con dos embalses de agua a distinto nivel, bombea el agua desde el embalse inferior hasta el superior durante las horas de menor demanda de electricidad para después desembalsarla y producir electricidad en los momentos de mayor consumo de energía. Se trata obviamente de una tecnología de almacenamiento centralizado. La segunda tecnología dominante para almacenar renovables son las conocidas baterías de ion litio, que convierten la electricidad en energía química y viceversa, con una excelente eficiencia, por cierto. Cada celda de batería es pequeñita y de baja potencia, pero la suma de muchas consigue el objetivo. Las baterías además pueden almacenar energía de forma tanto centralizada, gestionada por una empresa energética, como distribuida, es decir, en cada casa, en cada empresa, en cada industria, en cada hospital. Más recientemente se ha desarrollado una nueva tecnología de baterías conocidas como baterías de flujo redox. En estas baterías la electricidad se convierte en energía química, como en las de litio, pero con la peculiaridad de que los reactivos cargados se almacenan en grandes tanques externos a las baterías, lo cual permite mayores capacidades de carga, potencialmente a menor coste, aunque su gran tamaño las limita al almacenamiento centralizado. Otra cosa, generar vector hidrógeno mediante electrólisis y después usarlo como reactivo en una pila de combustible para producir electricidad se considera otra forma de almacenamiento. Uno, por cierto, que sería a más largo plazo que las baterías, porque hay que considerar que necesitamos almacenamiento de distinta duración, ya que la variabilidad en la generación renovable puede darse en pocas horas, en días, pero también en periodos más prolongados, incluso estacionales. Finalmente, otras tecnologías menos implementadas, pero también útiles para almacenar renovables, son el almacenamiento térmico y el uso de aire comprimido como vector de almacenamiento. Hasta hace poco tiempo, las hidroeléctricas de bombeo eran la única tecnología viable para el almacenamiento de electricidad a gran escala. En España hay actualmente 18 de estas centrales, pero existen planes para construir otras 40 centrales que sumarían un total de 15 gigavatios de potencia instalada. Pero el almacenamiento con baterías no se queda atrás. Actualmente en España es mayor que el de bombeo y a nivel global, mira por dónde, este año 2024 va a ser el año en el que la capacidad mundial de almacenamiento en baterías llegará a superar al bombeo hidroeléctrico. La suma de bajas potencias da como resultado una gran potencia. Sin embargo, queda muchísima potencia de almacenamiento por instalar y para facilitar ese proceso es necesario desarrollar baterías sostenibles, mucho más duraderas y de bajo coste, como las que estamos desarrollando en nuestro grupo de investigación
de la mano de nuestra startup Naptilus Battery Labs. Algunas son baterías de sodio, otras de zinc, y también trabajamos en nuevos dispositivos de energía híbridos, es decir, entre baterías y supercondensadores. Serán parte de la siguiente generación de baterías, más seguras y respetuosas con el medio ambiente, sin litio, sin cobalto, sin níquel, de menor coste cuando se fabriquen masivamente y sobre todo más duraderas. Porque a diferencia de las baterías de litio, que van a decaer mucho antes que las placas solares con las que intercambian energía, aspiramos a que las nuestras duren al menos tanto como esas placas solares. De hecho, es más que una aspiración. Los científicos que trabajamos en esto en todo el mundo tenemos que conseguirlo. Nos va nuestro futuro y el de nuestros hijos en ello. Y ahora la propina informativa prometida. Haber llegado a alcanzar un 50% de la electricidad que consumimos procedente de fuentes renovables nos puede hacer sentir muy orgullosos. Y no es para menos. Aunque lo cierto es que otros países que quizá no sospecharías, como Portugal o Paraguay, por poner un par de países, superan a España en porcentaje de renovables. Sí, Portugal, sin centrales nucleares ni térmicas de carbón, generó el 61% de electricidad renovable en 2023. Y Paraguay es un caso aparte porque la histórica instalación de la presa de Itaipú en la frontera entre Paraguay y Brasil, inaugurada en 1984, permitió y permite a ambos países gestionar conjuntamente la tremenda potencia del río Paraná, y en el caso de Paraguay, con menor consumo de electricidad que Brasil o España, le permite generar el 100% de su electricidad de forma renovable. Hasta pronto.